emociones destructivas. Hay emociones, todas las emociones han sido puestas por Dios en nuestro corazón, ¿no? Todas esas emociones, el amor, el gozo, la alegría, la felicidad. Hay una serie de emociones en nuestro interior que se dan en donde puede llegar a producir un daño. Y yo lo quiero tratar de ilustrar de alguna manera y por qué puse este nombre de emociones destructivas. Si yo agarro un papel como esto y lo tengo que romper, ¿es fácil o difícil de romper? ¿Qué piensan? Es fácil, ¿no? Tac, tac, se rompe, pero en nada, ¿o no? Y vamos a agarrar para lo de limpieza. Lo vamos a tirar acá como para que agarren un poquito ahí de cosas, ¿no? ¿Quién limpió estas? Oh, algunos que limpiaron ahí. ¿No? Se rompe fácil. Hay cosas que rápidamente se rompen, pero hay otras cosas que no se rompen tan fácilmente. Yo tuve una situación junto con mi esposa hace muchos años atrás, que quizá en algún momento lo conté, sé que lo conté en un grupo más pequeño, pero no sé si lo conté en la iglesia, pero la primera vez que nosotros viajamos a Haití de visita para poder conocer el lugar, tuvimos un momento, un viaje largo en el campo, y cuando íbamos en la camioneta el misionero que nos recibía. Y la cuestión fue que íbamos muy cargada con donaciones, la camioneta no era una camioneta, no era tipo una Hilux con caja atrás, sino que era una camioneta pequeña, chica, cerrada, y la habíamos cargado demasiado a la camioneta, así que en un momento, en uno de los malos caminos que hay en Haití, yo siento un golpe muy duro y llamé la atención de la persona que conducía y le dije, me parece que sonó algo fuerte acá, se sintió, donde estaba yo se sintió que había sido fuerte el golpe. La cuestión es que sin darse cuenta él dice, no, las piedras que están saltando, porque íbamos todos en un camino de mucha piedra, pero pasado algunos metros se siente de vuelta y esta vez él la sintió y la cuestión era que en el primer golpe se había quebrado el cárter abajo y había empezado a perder aceite y en el segundo golpe hace un chispazo y prende fuego la camioneta, en la camioneta en la que íbamos. En el transcurso de 2 minutos habrá sido, 3 como máximo, la camioneta estaba prendida a fuego, ¿sí? Prendida a fuego por completo. Nosotros cuando empezamos a ver el humo, le digo, es el golpe, abrimos las puertas, salimos, tratar de quitar las cosas que había dentro, entre esas cosas los pasaportes nuestros, nos quedábamos sin papeles, estaban ahí porque teníamos que cargar los pasaportes para todo lugar. La cuestión es que en pocos minutos se empieza a prender fuego la camioneta. Ahora, le hago un paréntesis, al otro día o a los 2 días nosotros volvemos por el mismo camino y encontramos la camioneta prácticamente prendida a fuego en su totalidad, pero todavía tirando humo de que había estado durante todas esas horas prendiéndose fuego. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Ahora, la situación esa que nos tocó pasar, yo una de las cosas que me pregunté, lo primero, cuando vi a los 2 días la camioneta que todavía tenía un humo, es decir, que habían algunas partes de la camioneta que no... claramente no se habían consumido por el fuego, lo primero que me puse a pensar es que hay ciertas cosas que tardan mucho más de destruirse que otras. Ahora, en los minutos que nosotros estábamos viendo la situación, empezar a escuchar las explosiones, las gomas empezaron a explotar, es decir, cada cosa que hacía más significativa la situación. Y otra pregunta que me he hecho pasado mucho el tiempo, es decir, no ahí no me lo pregunté, no tuve tantas ideas en ese momento, pero pasado el tiempo me he preguntado, ¿por qué no teníamos un matafuego para apagar la camioneta? ¿Qué hubiera pasado si cuando tuvimos ese golpe, quizá el matafuego no hubiese sido suficiente por el tipo de lo que se generó por medio del aceite? No lo sé, pero no había matafuego, así que no tengo una respuesta para saber si se podía haber solucionado esa situación o no. Lo que sí sé es que hay, y en ese momento lo pude evidenciar, hay cosas que tardan mucho más en destruirse, pero lo cierto es que se terminan destruyendo. Puede tardar más que un papel,
pero se termina destruyendo igual. Aunque sea más duradero, aunque permanezca más en el tiempo. Ahora, lo que quiero empezar a compartir con ustedes a lo largo de algunas predicaciones es que con las emociones pasa prácticamente lo mismo. Existen personas que pueden resistir más y otras personas que pueden resistir menos el combatir o mejor dicho, el convivir con determinadas emociones, pero hay emociones descritas, enseñadas, mostradas en las Escrituras que terminan siendo destructivas, que terminan de producir un daño profundo en determinado corazón, en determinada vida, y nosotros debemos saber identificar primero si esas emociones están presentes en nuestro corazón y también ver qué dice la palabra de Dios, porque aquí la clave es qué respuesta me da la palabra de Dios frente a esas emociones que quizá pueden producir un daño destructivo en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, hoy que es el Día del Amigo, con las personas que nos rodean. Emociones que a veces conviven y luchan en nuestro interior, pero que cuando empiezan a tener cada vez más profundidad pueden ser realmente dañinas, destructivas. Por eso este título que he puesto de emociones destructivas. Y vamos a mirar en las Escrituras y hoy vamos a comenzar con una y no sé si voy a terminar porque hay mucho para compartir acerca de esto, pero vamos a comenzar a hablar lo que dice Efesios capítulo 4. Acompáñenme por favor en su Biblia. Versículo 26 y versículo 27. Y en el día de hoy vamos a hablar o comenzar a hablar en las emociones destructivas, el enojo como puerta de entrada. El enojo como puerta de entrada a las emociones destructivas. El enojo puede producir un daño profundo en el corazón y puede producir un daño profundo en otras vidas. ¿Y por qué hablamos de una puerta de entrada? Porque ahora vamos a charlar un poquito de acuerdo a lo que dice la palabra, lo que dice este pasaje, pero vamos a hablar de que el enojo es una emoción natural. Ahora miren lo que dice las Escrituras. Vamos primero a leer lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Efesios capítulo 4, ¿lo tiene ahí? Si no, lo tiene acá atrás, está haciendo trampa, hermano. Dice el versículo 26 y el versículo 27, si usted tiene mi versión, después vamos a leer en otra, pero dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Capaz que conoce esta sección de las Escrituras, pero vamos a tratar de trasladarla a nuestra vida, que no quede solamente con parte de un conocimiento intelectual. Ahora, el enojo, según esta palabra, lo primero que nos va a empezar a mostrar es que es una emoción natural. Es decir, está hablando como le habla primero a la iglesia, porque este mensaje es a la iglesia, lo habla como una realidad presente en muchas personas y creo que cada uno de nosotros en más de una oportunidad nos hemos enojado, ¿o no? ¿Se enoja usted, hermano? ¿Alguna vez se enojó? Vamos a achicar un poco la pregunta. ¿Se ha enojado en el transcurso de esta semana? ¿Quiere que achique más la pregunta? ¿Nos enojamos hoy? Capaz que algo se provocó, no, vamos a ir achicándola. Bueno, lo cierto es que es una emoción natural. El enojo es una emoción natural, normal, que se hace presente en toda persona en algún momento o en varios momentos de la vida. Por eso le dije, si le pasó alguna vez, y claramente, hermano, si no se enojó nunca, es raro, ¿no?, que tenga esa respuesta. En algún momento nos enojamos porque es una emoción natural, normal, y tiene algunas características distintivas el enojo, y yo quiero que las veamos rápidamente para después meternos en profundidad en el texto bíblico. Una de las características distintivas del enojo es que es temporal, es pasajero, ¿no? O debería de serlo. A veces el enojo
Y de eso va a hablar también el versículo. A veces el enojo no es tan pasajero y se vuelve más profundo. Pero el enojo, uno a veces se enoja de forma pasajera, rápida, dura un determinado tiempo, ¿no? Algo pasó que te hizo enojar. Algo sucedió, alguien te dijo algo, algo pasó al lado tuyo, no sé. Algo despertó en nosotros que nos enojó, ¿o no? ¿Sí? Ese algo está al lado mío. No diga así, hermano. ¿No? Capaz que está cerca suyo ese que le hizo enojar. Pero un poquito más lejos. No se ande señalando. Pero puede que sea porque es la realidad. En las relaciones interpersonales surge ahí el enojo. Pero es temporal o debería de serlo, ¿no? Es de un momento. Es pasajero. Otra característica distintiva del enojo es una reacción de malestar que se produce en nuestros corazones por una determinada situación. A veces algo pasa y nos produce enojo, sale de manera natural, es decir, empiezo a sentirme mal por determinada cosa, una situación que vivo y me enoja, me frustra y empiezo a sentir en mi interior un malestar. Otra característica distintiva del enojo es que puede hasta ser ocasionado como una respuesta legítima a la injusticia. ¿Qué significa esto? De repente ves algo que te parece injusto y te enojas, ¿no? Te tratan mal y eso, ¿por qué te trataron mal? Si vos no habías hecho nada. Alguien que te trata mal, o vas a un lugar y te responden mal en un lugar, ¿no? Fuiste a hacer un trámite, a pagar algo y te trataron mal y te enoja, ¿o no? Y hay una causa quizá, hasta puede pasar en otros contextos, ¿no? Y ahora lo voy a tratar de graficar de alguna manera, pero a veces sentimos ese malestar en nuestro interior, ese enojo, y tiene que ver con algo que es legítimo. Yo estoy defendiendo algo que está bien, pero me enoja que estén haciendo algo mal. No sé, el maltrato a una persona y uno ve, me ha pasado, no hace tanto estar en algún lugar y que veía cómo trataban mal a alguien y me enojó. ¿Por qué la trataba mal? Porque la persona no se defendía y mientras más no decía nada, peor la trataban. Y le dije, pará, frená. Tuve que frenar porque ya me daba cosa cómo trataban. Es como una respuesta a una situación que se da y algo que tiene que ver también con que uno siente que es injusto el trato y por eso se produce. Ahora, en todas las áreas de la vida nos vamos a encontrar con distintos momentos de enojo. Miren, aquellos que tienen niños, cuando le dicen que no a algo, ¿se enojan o no se enojan? Usted le dice que no al niño, ¿se enoja? Y uno lo ve que se tira en el suelo y empieza... ¿Cuántas veces habrá pasado con el hijo de otro, hermano? Que usted lo ve tirado ahí en el supermercado, tirado pataleando y usted dice, ¿cómo puede ser? No, y está enojado, ¿por qué? Porque le dijeron que no. Bueno, hay algunos grandes que también cuando le dicen que no, ¿qué pasa? Se enoja, ¿o no? Y pone el más grande, capaz que no lo voy a ver pataleando en el supermercado. Espero, hermano, por favor, que no me lo crucen el Easy pataleando en el suelo. Pero capaz que sí lo vamos a ver con la cara larga, ¿no? Te dicen que no y... ¿Salimos a dar una vuelta? No. Comemos un asadito y no hay plata. Ya se nos cambió la cara. ¿A alguno se le cambia la cara? ¿No? ¿O sí? El enojo, con una respuesta natural a que te digan que no. Te dicen que no y reaccionamos, ¿no? Cuando alguien nos contesta mal, te contestan mal y ¿cómo reaccionás? Lo va y, gracias por tratarme mal. Me encanta. Gracias, qué lindo. ¿Cómo me...? Vení que te doy un abrazo. No, te enojas. No, hermano, no. Vamos a ir cuidando. Después vamos a charlar cómo cuidar el tema del enojo, ¿no? Pero, claro, te produce algo en el corazón que te traten mal. Uno no le gusta que lo traten mal. Que de repente le pedí, ¿me pasás el vaso de agua? Vení a buscarlo vos. ¿Te gusta o no te gusta? No te gusta, te enoja, ¿no? Vamos a salir y algo, hay ya una respuesta. Bueno, es natural, es normal, es más. ¿Cuántas veces nos hemos enojado
cuando de repente hemos hablado con una persona y le hemos dado un consejo y vemos que la persona no hace caso al consejo y termina en la misma situación con la que nos vino a preguntar. Es decir, le entró por acá, le salió para acá y nos enoja. Porque decimos, ¿para qué te compartí? ¿Para qué hablamos? Y toda la charla y todo lo que estuvimos tratando. Y vas a decir, para nada. Y te enoja. Es más, yo le voy a decir algo. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de personas que se habían enojado. Hay muchos ejemplos de personas que se enojan. Lo tenemos en la Biblia registrado. Gente que se enojó. Y la tenemos allí en las Escrituras para mostrarnos que es una reacción normal, natural. Que el enojo hasta un determinado punto, y de eso vamos a hablar a medida que desarrollemos, es algo normal y natural en todas las personas. Samuel se enoja con Saúl. Samuel se enoja con Saúl y se entera, y cuando llega empieza a escuchar que le había dado una orden a Saúl, que le había dado un consejo y que Saúl estaba haciendo lo contrario y se enoja con Saúl. Y le da palabras duras por resultado de su enojo. En más de una oportunidad. En otro momento su enojo se manifestó cuando se le acerca. Ese enojo después se convirtió en tristeza. Es decir, se enojó. Podemos ver el caso de Jesús en más de una oportunidad. Vemos el caso de Jesús enojado. De Jesús que se enojó. Jesús se enojó en la Biblia no solamente con los cambistas cuando entra al templo y tira las cosas, sino que Jesús se enojó con los discípulos. Y en más de una oportunidad se enoja con los discípulos por su falta de fe y por su incredulidad. En otros momentos lo vamos a encontrar a Jesús enojado con los fariseos, con los saduceos, con la gente que estaba dirigiendo partidos religiosos porque le importaba más lo que la gente viera que el corazón. Es decir, notamos, y así podría mencionar a muchos casos. La Biblia destaca del apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 2, de que Pablo se enoja con Pedro porque ve que Pedro estaba actuando de forma hipócrita y se enoja. Y como se enoja en la cara y delante de todo, le dice un mensaje. Y lo critica o le habla y le dice ciertas cosas porque veía que él estaba actuando de una forma equivocada. Es decir, vemos en la Biblia distintos casos y personas que manifestaron enojo. Ahora, esta palabra que acabamos de leer nos quiere enseñar algo más profundo. ¿Por qué? Porque si bien el enojo es una emoción natural y es una respuesta a determinadas cosas, lo cierto es que es una puerta de entrada para sentimientos mucho más dañinos. Es una puerta de entrada para emociones mucho más complejas. Yo necesito identificar cuándo el enojo deja de ser una emoción o un sentimiento peligroso para convertirse en una emoción destructiva. Yo tengo que identificar cuándo está entrando en el rango de peligroso y cuándo se está yendo a convertir en algo dañino. Y aquí en la Biblia y en este pasaje tenemos algunos indicios acerca de eso. Nos enseña cuándo el enojo deja de ser una emoción peligrosa que nos puede conducir hacia algo malo y entonces nosotros tenemos que frenar y no dejarle lugar en nuestro corazón para que se arraigue o para que se asiente esa emoción como algo destructivo. ¿Ha visto alguna vez en los lugares donde hay electricidad que dice un cartel que peligro no tocar? ¿Qué hace usted, hermano, cuando ve el cartel peligro no tocar? ¿Va y toca? ¿Qué hace cuando ve el cartel peligro no tocar? Zona electrificada. ¿Qué hace usted? ¿Va y toca? No toque, hermano, por favor. Así, ¿no? Si usted ve, no pasar. No se puede pasar. ¿Usted pasa igual porque se la banca? No pase, hermano, porque dice no pasar. Es algo para mostrarnos precaución. Hay un peligro.
Y ahí es cuando la Biblia y a esto se refiere con el enojo. El enojo es algo que, aunque es natural, se puede volver algo peligroso. Porque hay personas que conviven con el enojo y viven constantemente enojadas. Y entonces tenemos que identificar que ya no es algo que una respuesta natural a determinadas cosas, sino que hay algo que está pasando en mi interior que me está llevando a enojarme constantemente y actuar de una forma equivocada. Yo veo el cartel de precaución, veo el cartel que dice no toques, veo el cartel que dice peligro y es una advertencia para yo frenar y no tocar, para yo frenar y no pasar. Cuando yo me doy cuenta que esta emoción está surgiendo de forma constante, que ya no es ese enojo de un pequeño lapso, sino que está albergándose en mi corazón de forma continua, yo tengo que prestar atención, porque es como ir y ver el cable, agarrarlo con la mano y metérmelo en la boca el cable, ¿no? ¿Cómo voy a terminar? Voy a terminar ahí. Bueno, hay un par de electricistas acá que le expliquen después cómo se termina, si se hace eso, ¿no? Vamos a terminar mal. Ahora, por eso el enojo es algo que trabaja en nuestro interior, que se puede desarrollar de forma mucho más profunda. Y entonces cuando yo me empiezo a dar cuenta que el enojo es algo más constante en mi vida, tengo que prestar atención porque algo me está advirtiendo. Hay algo que está pasando en mi corazón que yo tengo que solucionar y tengo que buscar una respuesta de parte de Dios para esa situación que estoy viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué esto me enoja? ¿Por qué aquello me enoja? ¿Por qué me está enojando todo? Es como que en algunos momentos hasta naturalizamos el enojo. Lo naturalizamos como que, bueno, pero no. Y hasta es más, lo de enojona nomás, o enojón. ¿No? No lo podemos naturalizar. Porque el enojo es una advertencia de que me puede llevar a una situación todavía peor. ¿Me va siguiendo hasta aquí? ¿Amén? Ahora, esta palabra que acabamos de leer, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta palabra nos enseña que el enojo se puede convertir en un pecado. El enojo se puede convertir en un pecado. Por eso dice, no pequéis. Se puede convertir en un pecado. Ahora, ¿cuándo se convierte en un pecado? Solamente si, bueno, me voy a estar todo el día enojado, pero a las 11:59 le pido perdón a la persona y me dejo de enojar. Total, dice, hasta que el sol no se oponga, qué sé yo, hasta tal hora, listo. Si aguanto hasta tal hora enojado, entonces como que estiramos el enojo lo más que podamos. ¿Alguno es así? ¿Alguna es así? Porque esto no es solo de mujeres. Algunos machistas va a decir, el enojo de las mujeres, el enojo de los seres humanos. El problema es qué hago con el enojo. El problema es qué hago con el enojo. El problema es el lugar que le doy al enojo. Por eso esta palabra, lo primero que nos va a enseñar, que el enojo puede convertirse en un pecado. Y no tiene que ver simplemente que, bueno, termina el día, entonces yo le pido perdón antes, o si yo por lo menos, porque a veces ni perdón, le hago como una carita o le empiezo a hablar normal, ya está. No, le hablo ahora, le hablo bien, mejor. No sé si bien, pero mejor que antes. Listo, ya lo solucioné, ya no estamos más enojados, ¿no? Y que pasen los días y interprete que ya no estoy más enojado o que ya esa mujer no está más enojada. La Biblia no está diciendo que se convierte en un pecado cuando pasa el otro día. Lo que está queriendo enseñarnos es que muchas veces nos dejamos controlar por el enojo. Y miren lo que dice la otra versión, la NTV. La NTV, no sé si la llegamos a notar, pero yo se las leo. La NTV dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. A nadie le gusta que lo controlen, en nada. A nadie le gusta que lo controlen. A nadie. No debe existir nadie que le gusta que lo controlen. ¿Dónde estabas? ¿Cuándo venís? ¿Cuándo salís? ¿Para dónde vas? ¿Cuándo vas a venir? ¿No? No, a nadie le gusta. Estás en el trabajo y que uno se te ponga así al lado. ¿Y? ¿Cómo hiciste? ¿Y? ¿Cuándo terminás? Bueno, a ver, ¿y? ¿Ya está? ¿Terminaste?
¿Te gusta que te hagan así todo el día? A nadie le gusta. Qué interesante que aunque a nadie nos gusta que nos controlen, el enojo nos puede llegar a controlar y no hacemos nada. Ahora, ¿cómo me puede llegar a controlar el enojo? Miren, el enojo nos puede controlar de distintas maneras. Primero, el enojo puede afectar otras emociones. El enojo puede afectar otras emociones. Lo que antes a vos y a mí nos daba placer, lo que antes a vos y a mí podíamos disfrutarlo, ya no lo disfrutamos más. El enojo afectó otras emociones. Antes, de repente, hacías determinada cosa y te daba satisfacción. Ibas a determinado lugar y te daba satisfacción. Y ya no te da más. Vas con enojo, vas a hacer esa actividad, vas enojado. Es decir, afecta otras emociones que antes me causaban alegría o me causaban felicidad o me causaban plenitud. Ahora ya no. Entonces vas a jugar a la pelota. ¿Quién? Los varones que les gusta jugar a la pelota. Levante la mano al que le gusta jugar a la pelota. No digan que no porque tienen un grupo de jugar al fútbol. Vamos, hay un grupo de jugar al fútbol. Así que les gusta jugar al fútbol. Vas a jugar a la pelota. Cuando estás enojado, eso que te resultaba disfrute, lo trasladás en el fútbol. Y trasladás en el fútbol tu enojo. Eso que en realidad te gusta, que te da placer, que te da satisfacción, y ves que cruza ahí las piernas, con las dos piernas así. ¡Fra! O de repente, no sé, pasó algo, un gol de diferencia. Ah, usted tiene que ver lo que pasa cuando hay un gol de diferencia. O cuando de repente, no, iba tanto, y empieza la discusión por cuánto iban los goles. No, era uno más, no, uno menos. Algo que nos tendría que dar satisfacción o que antes nos daba satisfacción. Como el enojo ahora nos controla, nos trae dificultad y dolor. Afecta nuestras emociones. ¿A cuánto le gusta pescar? Levante la mano si le gusta pescar. Y va a pescar y si va enojado a pescar, ¿lo disfruta? No pesca nada. Y ya se empieza a agarrar con los pescados, hermano. Y empieza con los pescados. Y acá que no hay nada. A este lugar no vengo nunca más en la vida. ¿Para qué perdí el domingo para venir acá a pescar? Vengo hace 2 semanas preparándome para pescar. Y al final, hermano, algo que te causa satisfacción. Tenía ganas de pegarle al agua con la caña. Entonces, ¿dónde está? Y se traslada ese enojo a algo que me da satisfacción. Afecta mis emociones. ¿Me vas siguiendo hasta aquí? Afecta mis emociones, afecta algo que me gusta y está en el trabajo. Y hay personas que les gusta su trabajo, les gusta el trabajo que hacen, pero ya cuando uno está siendo controlado por el enojo, empieza hasta en el trabajo a no disfrutarlo. No disfruta el trabajo, no disfruta la gente que está al lado del trabajo, se enoja con todo lo que están. Mirá la hora que viene, mirá la hora que quiere. Mirá, encima se pone a hablar. Ah, mirá, se fue a poner la pava. Capaz que vos querías tomar mate, pero te estás enojado, entonces, y va a poner la pava. Es como que se traslada el enojo, algo que me tiene que dar satisfacción. Y es más, hermano, te daba satisfacción. Pero cuando te controla y me controla el enojo, es terrible cómo afecta. Es terrible cómo afecta porque afecta nuestras emociones. El enojo puede afectar a otras personas. ¿Cuántos han sido dañados por personas que vinieron un día a su casa o al lugar donde estaban y esa persona vino enojada? Y usted sufrió el enojo de esa otra persona. ¿Le pasó alguna vez? Que alguien viniera enojada de su trabajo o enojada de tal lugar. Y viene y usted está en la casa tranquilo. Voy a tomar unos mates con vos. Dale, le decís con toda la amabilidad del mundo. Le preparás ahí una tortita. Viene, pero viene enojadísima o enojadísimo y te empieza a decir de todo. Y afecta a otras personas el enojo. Afecta al otro. Afecta al otro. Mi enojo, si el enojo me controla, afecta a otras personas. Hermano, afecta a las personas que me rodean. Esa persona que convive con vos, esa persona afecta a nuestros hijos, porque los chicos se crían en el ambiente y bueno, y cada cosa, ¿no? ¿Cuántas veces enojados hemos dicho cosas que no queríamos decir?
¿Ha dicho alguna vez algo que no quería decir, pero enojado lo dijo? ¿No? ¿Por qué? Y afectó a la otra persona, a la que le dijo lo del enojo. ¿Cuántas cosas hemos hecho y ha afectado a otras personas? Porque lo hemos hecho enojados. Y hemos venido y enojados hemos hecho algo y ha afectado, ¿no? Ha perjudicado a esa persona. ¿Has dicho algo o hemos dicho algo enojados que nos hubiera gustado no decir? ¿Qué provoca cuando yo estoy enojado? Cuando estoy enojado y digo lo que no tengo que decir, ¿qué provoca en el otro? ¿Provoca alegría? Te agarra y te dice gracias y te abraza y te da un abrazo. Qué bueno lo que me estás diciendo. ¿Me hace tan bien al alma? Es un cariñito al alma. Escuchar tu dulce voz alienta mi semana. ¿Pasa eso? No, no pasa eso. Cuando yo digo algo enojado, pues escuche bien, el enojo provoca enojo. Yo no puedo cosechar algo que no estoy sembrado. Si yo hablo enojado, la persona que está del otro lado, ¿cómo me va a responder? Casi siempre enojado, porque el enojo provoca enojo. Por eso cuando me controla se convierte en un pecado y ahí se vuelve una situación de gran conflicto, porque empieza una lucha de poder, porque la persona empieza a decir sus palabras, a veces verdades, a veces no tanto, y la otra persona vuelve a responder con enojo. Nunca la solución va a ser responder con enojo al enojo, pero lo que normalmente pasa es que cuando uno viene enojado, el otro ¿cómo te responde? Enojado, porque el enojo provoca enojo. Y entonces cuando nosotros estamos en ese momento, tenemos que pedirle al Señor también, Señor, ayúdame a responder de otra manera, ¿no? Es como cuando uno le echa leña al fuego, ¿no? Le echas leña al fuego y empieza a arder más. ¿Y si yo le pongo más leña, se va a apagar? No. ¿Qué va a pasar? Va a arder más. Si yo sigo respondiendo con más enojo, ¿qué va a pasar? Y va a terminar un poco mal, ¿no? ¿Has hecho algo o hemos hecho algo enojados que nos hubiera gustado no hacer? ¿Has hecho alguna vez algo que vos dijiste, ¿para qué lo hice? ¿A cuánto les gusta cerrar la puerta fuerte? ¿Habrá alguno que cuando se enoja, ¡ah! Giratoria te la voy a hacer? Vos te das cuenta cuando hubo una pequeña riña cuando se bajan del auto también, ¿no? Porque el auto tiene como, ¡pah! Se cierra y venían, ¿no? Algo pasó, ¿por qué? Y vos escuchás la puerta. ¿Cuántos han tirado alguna vez un plato volador ahí? Un ovni, ahí. ¡Fly! ¿Qué ha pasado de acá para allá? ¿Por el enojo o no? Y cuando lo hace, automáticamente se arrepiente o no. Gloria a Dios. Gracias por su sinceridad. No dijo ningún amén. Bueno. Claro, yo me arrepiento, pastor, cuando se lo veo clavado ahí. Sí, ahí me arrepiento. Me arrepiento cuando lo llevo al hospital, pastor. Hasta ahí, si no llegamos ahí, ¿no? Pero cuántas cosas, ¿no? Nos hemos hecho y de repente cuando las hacemos nos damos cuenta porque estamos afectando a otras personas. Hermano, ahora en eso que estoy hablando, trate de pensar en que mi enojo no solamente a la persona, no afecta solamente a la persona con la cual estoy enojada, sino a otras personas con las cuales no estoy enojado. Pero me termino enojando con todo el contexto. Entonces, mis respuestas terminan siendo malas, ya no con ese con el que me enojó, sino con todo el que me cruce hasta que se me pase el enojo. ¿Pasó alguna vez? ¿No? El enojo afecta a otras personas. Por eso el pasaje, por eso me encanta la versión NTV, que va a decir, no pequen al dejar que el enojo les controle, ¿no? Nuestro enojo, cuando me controla, cuando el enojo controla mi vida, no solamente puede afectar a otras personas, no solamente puede afectar otras emociones, cosas que antes me daban placer, sino también que puede afectar nuestras decisiones. Cuando estoy enojado, tomo decisiones equivocadas. Tomo decisiones apresuradas
¿no? Tomo decisiones apresuradas y tomo decisiones que provocan daños permanentes en las otras personas. Porque por más de que yo después vengo a hablar con la persona fuera de mi estado de enojo, esa decisión que tomé, hay muchas veces que no puedo volverla para atrás, porque es una decisión que tomé, ¿no? Hice algo y de repente sufro después la repercusión. En la Biblia tenemos un caso de esto. Y Pablo se enoja con Marcos. Y se enoja con Marcos porque Marcos en determinado momento toma una decisión y se vuelve en la mitad de un viaje. Y Pablo se enoja con Marcos. Y la Biblia dice que Bernabé, cuando están por salir nuevamente un viaje, dice, ¿por qué no llevamos a Marcos? Y Pablo estaba enojado con Marcos. Entonces Pablo dice, no, Marcos conmigo no va, ¿no? ¿Habremos dicho alguna vez eso? ¿No? ¿Este conmigo? No más. Enojado. Y saben que sufrió las consecuencias. Porque Pablo tenía un aprecio especial por Bernabé. Pero su enojo con Marcos dañó su relación con Bernabé. Al punto tal que la historia relata, y ustedes lo pueden leer, Bernabé fue la persona que más creyó en el ministerio de Pablo. Y Pablo, por el enojo contra Marcos, se enoja con Bernabé y nunca más sale de viaje misionero con Bernabé. El enojo de Pablo dejó un daño permanente, porque su enojo fue algo apresurado. Años más tarde, y esto es interesante, años más tarde, él tiene un vínculo de vuelta con Marcos, pero no se relata que haya hecho un nuevo viaje con Bernabé. Un daño permanente porque tomó una decisión basada en el enojo. Basada en el enojo terminó dañando, ¿no? Y será, hermanos, que nos pasa algo similar, ¿no? ¿Será que habremos perdido relaciones por causa del enojo? Y que tomamos una decisión demasiado drástica en un momento determinado y perdimos relaciones, perdimos vínculos. ¿Será que habremos perdido trabajos? ¿Será que habremos perdido comunicación con personas? ¿Será que habremos perdido oportunidades por causa del enojo? ¿Simplemente por estar enojados? Y por eso esta palabra y la que enseña allí desde la NTV, la versión NTV, es tan clara. No permitas, no dejes que el enojo te controle. No lo permitas, porque ahí es cuando pecamos, cuando de repente el enojo se convierte en una realidad constante en nuestras vidas. Y ya no es un enojo pasajero, no es un enojo superficial, sino que se convierte en algo profundo en nuestros corazones. Quiero avanzar con una última cosa para poder terminar, porque no voy a llegar a hablar todo lo que quiero hablar acerca del enojo. Pero otra cosa que nos enseña el enojo es que debemos actuar rápidamente. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Significa que rápidamente tengo que actuar. Que si estoy enojado, tengo que actuar de forma veloz para solucionarlo. Eso significa. No significa que antes de las 12 me tengo que tomar una decisión. No. Significa actuar rápido. No permitas que pase el tiempo. No permitas que pasen los días y que albergues o atesores y se asiente el enojo en el corazón. Porque déjeme decirle algo, y de eso vamos a hablar el domingo que viene. El enojo se asienta en el corazón y empieza a producir un daño mucho más profundo en el corazón de lo que estamos hablando todavía. El enojo, cuando yo permito que el enojo se asiente en mi corazón, ¿por qué dice actuar rápido? ¿Por qué dice hacelo antes de que el sol se oculte, hacelo rápido? Porque mientras más tiempo pasa, más argumentos falsos pongo en mi mente. Más mentiras dejo que empiecen a trabajar en mi mente, fortaleciendo mi causa para seguir enojado. ¿Me va siguiendo? Más tiempo pasa, más lugar le doy al enojo, más argumentos falsos vienen a mi mente para fortalecerme. Tenés que seguir enojado. Seguí enojado y te va dando una serie de argumentos en la mente y en el corazón que nos hacen pensar, está bien que estemos enojados y no está bien que estemos enojados. Por eso
esta palabra dice actuar rápido, no espere, que no pase el tiempo, no espere. Y ahí empiezan toda una serie de argumentos en nuestra mente para fortalecer el que está bien que sigamos enojados. ¿Qué argumentos se vienen a la mente? Empezamos a echar culpas, ¿no? Empezamos a echar culpa. La culpa la tiene tal. La culpa la tiene tal. Primero empezamos a culpar a las personas que tenemos más cerca. Primeramente, ¿a quién? A la persona que me hizo algún tipo de daño. Pero después ya empiezo a culpar a más personas. Fíjate, tal. Mirá cómo se metió tal persona. Ah, mirá tal que se tenía que meter, ni se metió. No dijo nada. Es decir, empezamos a echar culpa. Y empezamos a echar culpa a personas que ni están presentes. Ah, no, mirá, es que esto lo hizo, pero esto viene de la mamá. No, esto mirá, este le está siguiendo lo del papá. Empezamos a echar culpa. Empieza a trabajar sobre nuestra mente argumentos falsos para decirnos, está bien que estés enojado, porque tiene la culpa. Y fíjate, no solo él, no solo ella, tiene la culpa que él, y tiene la culpa que el otro, y tiene la culpa que el otro. ¿Me vas siguiendo hasta aquí? Empezamos a echar culpa. Agregamos experiencias pasadas con esa persona o con otra. ¿Cuántas veces ahí en nuestro enojo le empezamos a echar, ¿no?, aquello que pasó antes, ¿no? No, y acá estábamos hablando, fue, hermano, que se cayó el agua. Y entonces fue, no, pero no fue ahora. La vez pasada me tiraste agua cuando yo había terminado de ordenar. Es decir, traemos otra experiencia anterior y la traemos a esta discusión. Y esta discusión es esta discusión. Mientras yo empiece a trabajar en mi mente de que está bien, que esté enojado, ¿qué voy a hacer? Me voy a fortalecer en experiencias pasadas. Fíjate, siempre es igual. ¿Habrás dicho alguna vez eso en tu mente? Siempre igual. Fíjate, no cambia más. Fíjate, otra vez lo mismo. Argumento, ¿no? No solamente echando la culpa, sino de experiencias pasadas. Es igual de lo que pasó la otra vez. Y trabaja sobre la mente esas experiencias, ¿no? Nos concentramos solo en lo que la otra persona hizo. Cuando me enojo, ¿saben lo que hago? No me pongo a pensar en lo que yo hice. Me pongo a pensar en todo lo que la otra persona hizo. Mirá, me dijo esto, me dijo aquello. Mirá cómo en ese momento que me tenía que decir algo, no me dijo nada. Mirá, en ese momento que tenía que haber actuado de tal forma, no actuó. Es decir, me concentro en lo que la otra persona hizo y no me concentro en lo que yo hice. Pienso en el mal de la otra persona. ¿Y habré actuado mal? No lo pienso. ¿Y habré hecho algo? ¿Podría haber actuado mejor? ¿Yo podría haber apaciguado en aquel momento? No, me concentro en lo que la otra persona hizo. Escuche, mire, esta es la última de esos argumentos y termino con un ejemplo. Tergiversamos las conversaciones en nuestra mente. Cuando estamos enojados, cambiamos la historia en nuestra mente. Yo tengo un cine, me hago unas historias bárbaras. Y empiezo a cambiar, y después en un momento, claro, yo soy el bueno siempre. Cambio toda la historia y la cambiamos de tal manera que terminé como un héroe. Che, pero, perdón, ¿qué tengo que pedir perdón? No solamente, me tienen que venir a pedir perdón. Después de lo que... Es más, me tendrían que aplaudir y agradecer por estar presente. Cambiamos tanto la historia en nuestra mente, la ponemos de tal manera. Y es más, en esa cambiar la historia, empezamos a sumar cosas que nunca pasaron. Por eso se cambia la historia. Empezamos a poner cosas que no pasaron. Intenciones de la otra persona que yo no sé si son así. Yo como sé qué intención tenía, pero en nuestra mente que trabaja, no, mirá, lo hizo queriendo hacer esto. ¿Yo cómo sé que quiso hacer eso? Porque tenía esa finalidad. Si yo no puedo estar en el corazón de la otra persona, pero cambio la historia de tal manera que empiezo a ver en la otra persona hasta sus intenciones. Cada cara, cada dicho, cada extensión de su mano o que no la extienda representa algo para mí. Y se va cambiando y se va armando. Por eso, mientras más pasa el tiempo, más grande se hace la película. Más grande se hace la historia en mi mente y más argumentos tengo para decir, está bien estar enojado con tal persona. Pero no es así.
Yo no sé si le ha pasado, pero uno mira al cielo y de repente empieza a ver nubes. Imagínese que usted sale ahora y ve 2 o 3 nubes. Yo no sé cómo es usted cuando ve 2 o 3 nubes. Alguno capaz que es más asustadizo, pero si yo veo 2 o 3 nubes, bueno, son 2 o 3 nubes. Pero ¿saben lo que pasa cuando se trabaja así en la mente? Es como que yo veo 2 o 3 nubes, pero en realidad empiezo a hacer como si fuera toda una tormenta. Agarro, pongo ahí como si se viene una tormenta de las peores. Empiezo a tapiar las ventanas, empiezo a agarrar y no, esas 3 nubes me voy a inundar. Así que voy a tapar acá para que no me entre el agua dentro de la casa. Apaguen todas las cosas, saquemos todas las cosas de la electricidad, porque va a caer un rayo y va a mi casa nada más, a ninguna otra casa. A la mía y me va a hacer que se me... La tele, que pagué, apagar la tele. Nos hacemos toda la película de algo con 3 nubes. Hermano, el enojo, ¿saben lo que hace? Que con 3 nubes forma un nubarrón y una tormenta. 3 nubes que nosotros vemos y hacemos una tormenta. Por eso el pasaje dice, actúa rápidamente. No dejes que el enojo continúe acrecentándose en el corazón, en la vida. No dejes que se recree toda una historia que realmente no está pasando. Y yo te quiero animar en esta noche y voy a continuar el domingo que viene hablando acerca del enojo porque tengo muchas cosas más para hablar. Pero te quiero animar a que si estás pasando por un momento de enojo, no que te has enojado por alguna situación particular y ese enojo ha sido un enojo pasajero. Ese enojo que uno se da cuenta que empieza a convertirse en algo peligroso, que me doy cuenta que pasa el tiempo y estoy enojándome por todo. Me enojo por esto, me enojo por aquello, me enojo por aquello otro. Hay algo que está diciendo en mi corazón, es peligroso, frená, no dejes que te controle, porque si te controla te va a dañar a vos, va a dañar tus emociones, va a dañar a las personas que están a tu alrededor, va a dañar hasta tus decisiones, te va a dañar, me va a dañar de forma completa. Entonces hoy nos frenamos y si estamos en un estado de enojo, le vamos a decir, Señor, trabajá sobre mi enojo, te lo entrego a vos. Y después la semana que viene vamos a ver algunas herramientas espirituales para lidiar con el enojo. ¿Amén? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie?